Hola amigos, bienvenidos a esta edición de martes con Nicole Rodríguez, que vamos a conversar los temas que tenemos acá ya preparados para ustedes. Y antes de iniciar las acciones, les quiero recordar que este programa lo hace posible un grupo de empresas como GEI, que son corredores inmobiliarios muy eficientes, por una razón simple: se concentran en pocos encargos y usan métodos muy especiales y además trabajan de lunes a domingo. Así que es ahí la clave. Segundo, remodeling, puros profesionales para arreglar pisos o cambiar pisos en su casa, pintar, muebles de cocina, reparar o cambiar. Tienen mueblistas especialistas en eso, tienen arquitectos, tienen de todo para lo que usted necesite, estimado amigo. Una empresa que está ahí, que no desaparece, no se fuma, garantiza lo que hace. Y Clinera.io, el sitio donde ustedes pueden ubicar, los que están a cargo de clínicas privadas, el software más avanzado para eso, con inteligencia artificial y todo, para manejar todos los aspectos y muy en especial con mucho énfasis en la comunicación entre los distintos estamentos, llamémoslos así, del mundo de las clínicas: médicos, administrativos, los pacientes, el ir y venir de la gente, las citas, los horarios, millones de cosas, complicadas las agendas. La inteligencia artificial lo ve todo, no olvida nada. Dicho lo cual, vamos a entrar en materia y voy a partir mencionando una cosa que consideré bastante divertida, y la Nicole también, me parece a mí, ¿no es cierto? Y es No, que hemos sabido que el Colegio de Profesores, por intermedio de un señor muy serio que salió, estaba preocupado por el sesgo ideológico que tendría, según él, un grupo nuevo de profesores, un grupo de profesores que quieren formar otra asociación distinta. Ahora, ustedes preguntarán, ¿qué es lo que tiene esto de curioso? Bueno, lo que tiene de curioso es que el Colegio de Profesores ha sido desde tiempos inmemoriales, yo creo que desde el día uno de su existencia, un instrumento ideológico del Partido Comunista. Presidencias comunistas, dirigentes comunistas, pensamientos comunistas, posturas comunistas, y sin embargo, como el viejo adagio ese de la viga, la viga en el ojo ajeno, la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, no se dan cuenta de eso y hablan de sesgo, que ya suena mal, ya carga la cosa negativamente, de sesgo ideológico a otros, porque esos otros, curiosamente, justamente están formando otra asociación porque no comulgan con el comunismo, con las posturas comunistas. Lo encontré divertido, ¿eh? El sesgo ideológico, no es que ellos son tan neutrales, pues. claro, el colegio de profesor encabezado por Mario Aguilar no le gustó que saliera esta nueva conformación que se llama Asociación Gremial Colegio de Profesores y Profesionales de Chile, porque está encabezado por Gabriel Fuentealba Beltrán, que según Mario Aguilar es una persona que no tiene formación docente y por lo tanto ahí está prohibido ser la cara de los profesores, pero en realidad eso no le molesta porque uno se pregunta, bueno, ¿y Mario Aguilar dónde hace clase? Sí, al final, todos estos dirigentes gremiales se dedican a ser dirigentes gremiales. ¿Cuál es su profesión? Dirigente gremial. En el fondo es un poco lo que pasa con la CUT. ¿Dónde trabajan esas personas de la CUT? En general no trabajan, trabajan y son mantenidos por los gremios. Bueno, y dice que no tiene trayectoria en el aula. Mire que mi- suena Ellos tan, tienen tan mucha potente, trayectoria. ¿no? Es una Mm. figura sin trayectoria en el aula, pero con vínculos partidarios, porque eso lo hace contrastar con el carácter plural que según él tiene el colegio de profesores. Se le atribuye a Gabriel Fuentealba que es una persona que está ligado a la derecha. Entonces, como lo que ocurre en Chile, que en general los gremios y estas sociedades intermedias están lo, mayoritariamente ligados a sectores de izquierda o a partidos políticos de izquierda, cuando surgen estos otros, no lo llaman plural, porque acá en Chile lo público, lo plural es de izquierda. No es plural y lo público, son de izquierda. La derecha en eso ha hecho un muy mal trabajo o quienes tienen ideas de derecha no se meten en esto, si eso es la verdad. Por eso tuvimos algo tan evidente en el colegio médico en la época de la pandemia, donde se supone que debería haber habido algo neutral, ¿no? Neutral en el sentido de lo plural, de velar por la medicina o velar por la salud de las personas, ya si quieren. Y lo que vimos en el colegio médico era simplemente
una posición política de contrarrestar cualquier cosa que dijera Piñera o Jaime Mañalich en su momento. Acuérdense que el colegio de profesores, cuando Sebastián Piñera en la época de la pandemia dijo que, y el ministro de Educación, dijeron que tenían que volver los niños a clase, lo trataron de asesino. Este mismo colegio de profesores que ahora está diciendo, no, es que esta otra asociación no es plural, no tienen trayectoria en el aula. Está claro que el colegio de profesores de Chile está ligado a la izquierda y está claro además que no están ligados a las clases ni por el bien de la educación, sino que simplemente son un grupo de poder que busca a través muchas veces de los paros y de las protestas y de las maneras violentas, pero a veces busca también a través de todos estos lobbies que hacen y nexos que tienen con la izquierda de producir leyes que les favorecen a ellos. ¿En qué sentido? No a la educación, sino que menos jornadas de trabajo, Más más sueldo, más sueldos, me plata. imagino, más bonos, etcétera. Y ahora es peor, porque como le quitaron el poder a los municipios, yo no digo que funcionaba bien con los municipios, no. Los municipios se robaban, lo voy a decir literalmente, la plata de la educación a través de las corporaciones y platas que venían de la subvención especial preferencial y todas esas platas que vienen por otras partidas para la educación se terminaban usando en contratación, etcétera. Eso tenía un gran problema. Pero el punto es que ahora, como la educación pública pasó a la SLEP, que es directamente bajo el alero del Ministerio de Educación, entonces la educación pública está bajo el gobierno de turno y bajo los gremios. Por lo tanto, ahora cualquier presión del colegio de profesores es aún mayor que tener una presión sobre un municipio, ¿no? Entonces, claro, le viene esta competencia a Mario Aguilar a decir que tiene un sesgo y dice, en otras palabras, porque es que son cara de palo, Fernando, en realidad. Son caras Es muy, muy importante que cara de jara, perdón. Se había olvidado eso. Sí. Es muy importante que las organizaciones transparenten quién las financia, quienes Sí, están pues. detrás de su financiamiento. Y yo en eso, por primera vez, concuerdo con Mario Aguilar. Claro que es importante saber quién la financia. Que parte Claro por que ello. partamos por ello, efectivamente. Así que le viene, vamos a ver, es difícil mantener los gremios funcionando, que sean relevantes, que tengan poder de negociación y que tengan legitimidad. Por ejemplo, la CUT, que lo he planteado varias veces. ¿Por qué el sueldo mínimo se acostumbró por el sentido de la inercia y cualquier situación que signifique laboral, un gobierno lo tiene que negociar con la CUT? Si la CUT representa al Partido Comunista, es decir, le estamos o a la izquierda, digamos así, porque hay veces cuyos dirigentes de la CUT no necesariamente son del Partido Comunista, han sido varios del Partido Socialista o progresista. Ok, Casi pero lo el punto mismo. es por qué la CUT tiene que representar a los trabajadores y por qué un gobierno se sienta de igual a igual con la CUT a negociar algo que es muy sensible a la economía, que es el sueldo mínimo y algunas leyes laborales. Ellos pueden pedir reuniones y tener todo el derecho a juntarse y tratar de incidir en las políticas públicas, pero ¿por qué está legitimado que el negociar con la CUT es lo que corresponde y es la verdad final? Eso es lo que a mí me parece que, producto del camino que tomó este gremio, así como el colegio de profesores, termina siendo otro poder más para grupos que tienen ideas ideologizadas de izquierda y no gremiales, y al final tiene que ver con lo gremial. Lo gremial acá no está presente la ideología. Bueno, la CUT agarró ese poder porque en algún momento determinado, en el pasado, en los años 40, 50, efectivamente había mucha membresía de industrias que ahora ya ni existen. Qué sé yo, los carboníferos, las grandes textiles que también pues, tampoco existen. Había una masa importante, entonces era un hecho práctico que más valía la pena conversar con ellos. Pero ahora la CUT no tiene ese poder. ¿Cuánta membresía tiene realmente la CUT ahora? ¿Por qué no transparentan eso? Ya empecemos a hablar. ¿Cuánta gente está realmente en la CUT? ¿Cuánta gente está voluntariamente en alguna organización que a su vez voluntariamente esté en la CUT? Yo creo que la CUT ya no representa absolutamente más que el Partido Comunista y a sus dirigentes. Y quizás a un grupete chiquitito que son los que van a votar unas votaciones minúsculas además. Vean ustedes cuánta gente vota por las presidencias de la CUT. Mínimo. 800.000 afiliados a la CUT de los trabajadores. Sí, pero esos afiliados son automatismos legales que ellos montaron en su Exacto. momento. A lo mejor hasta tú y yo estamos supuestamente ligados a la CUT y no tenemos ningún interés. Entonces es una fantasía.
Fue real en un momento dado el poder de la CUT, ahora no tiene ninguno, salvo el de la inercia y salvo la imbecilidad de los gobiernos que le siguen dando pelota. Porque si el día de mañana la CUT, como hacía en el pasado, yo me acuerdo porque soy viejo, la CUT llamaba a un paro general y era serio, paraban todo el mundo, o muchos. Ahora, ¿qué pasaría si la CUT llama a un paro general? Hacen Para el las calles. ridículo, paran ellos nomás, paran ellos, paran los dirigentes, paran los dirigentes y algunos 10.000 o 20.000 seguidores del Partido Comunista y salen a las calles a romper, a quemar y a destruir para darles una apariencia de poder, pero detrás de eso no hay nada, es un cascarón. Y en cuanto a los profesores, ¿cuándo han cumplido la misión que debiera tener un colegio, como lo era en el colegio médico, donde estaban más o menos controlando de vez en cuando que sea la calidad de los médicos? Generalmente los defendían, pero por último, era una conexión, aunque no muy sana, con la profesión médica propiamente tal. ¿Cuál es la conexión que tiene el Colegio de Profesores con el ejercicio del aula, de la docencia? ¿Cuántas veces hemos escuchado, si es que no hemos escuchado nunca, al Colegio de Profesores hablar de proponer reformas al currículum, por ejemplo? ¿Cuántas veces hemos leído, cero veces porque no existen, algún estudio del Colegio de Profesores acerca de qué cambios debieran efectuarse en el currículum? De cómo debiera enseñarse la matemática o el castellano. Yo no he escuchado ni he leído nada de eso. La única vez que escuchamos al Colegio de Profesores existir es cuando llaman a un paro, cuando hablan de la deuda histórica y cuando piden más plata. Esa es toda la existencia del Colegio de Profesores. Nada más. No cumple ninguna función gremial. Cero. Cumple una función política, no gremial. Totalmente. Bueno, amigos, permítanme entrar a mi primer bloque rápidamente. KMRP, un software para el manejo integral de su empresa en todos los aspectos, contable, financiero, logístico, personal, etcétera, con una inteligencia artificial muy eficiente. Es un programa que usted puede llevar en su celular, de manera que usted desde cualquier parte del mundo ve lo que está pasando, ve lo que está haciéndose, da instrucciones, etcétera. ¿Dónde lo compra, dónde lo adquiere? En kame.cl. Sigo con Allware. Allware, entiéndase bien que dije Allware, no otra cosa. Hola, no interpreten mal. Allware, amigos míos, es una empresa que ofrece soluciones de ingeniería en el campo del hardware y del software para la automatización de los procesos industriales en el hardware y en el software, que ofrece una continuidad operacional en todos los aspectos. Hoy en día no se puede distinguir mucho entre los fierros y los bytes, los programas. Ellos ven integralmente la cuestión de la automatización, de la continuidad operacional, de los proyectos de automatización que incluyen no solo las máquinas que hacen cosas automáticamente, sino que los software. No lo olviden, ellos ven todo, por eso que se llama Allware, insisto, que significa todos los instrumentos, podríamos traducirlo de esa manera. Allware, ustedes lo ubican en Allware, se escribe ALLWARE, allware.cl. Continúo con autowolf.cl, también la ubican ahí. Ya saben, van a su casa y en 24 horas dejan como nueva la carrocería de su auto, garantizado por sus propios ojos que está viendo el trabajo, y además tienen una operación ahora de compraventa de automóviles usados, tema del cual por supuesto tienen un conocimiento directo, porque muchos de sus clientes que están amononando el auto es para venderlo. Y termino este bloque con praderas de frutillar, que ustedes ubican en praderadefrutillar.cl, un proyecto que ya está en marcha. Primera fase ya se vendió entera, de parcelas preciosas, 5.000 metros cuadrados, en la región de los lagos. Cada parcela ya tiene agua, llega el agua ahí, la electricidad, fibra óptica, es llegar y construir o instalarse. Fuera de eso está solo 5 minutos de frutillar, de forma que usted puede en un momento dado, aunque quiere, qué sé yo, eso que llaman calor humano, o quiere ir a comer a un restaurante, o quiere ir al Teatro del Lago porque hay un espectáculo precioso, o quieren estar frente al lago, meterse al lago, a 5 minutos en auto. A 5 minutos, estimados amigos, además es una ciudad muy, muy encantadora, muy cálida. Y antes que se me olvide, para que no me reten mis parientes, que me pasan retando, yo soy la única víctima de este país. Amigos, no olvidéis Resurrección,
que está disponible y se está yendo, pero con una velocidad tremenda, donde termino la saga que empezó sin que yo tuviera la menor idea que se iba a convertir en eso, con Tsunami, siguió con Insurrección, Revolución, Debut y Despedida. Bueno, este es el último. Cierro esta cuestión porque se acaba el gobierno que dio lugar a se acaba la revolución que dio inicio a este ciclo en el fondo. Resurrección, amigos, donde planteo cómo es la única manera, creo yo, por supuesto, de recuperar este país. Por eso que se llama Resurrección. Y ahora continuamos con Madame Nicole Rodríguez. Aprovechemos el tema de la educación porque uno Okay. de los temas que sigue agrandándose tiene que ver con la violencia en los liceos emblemáticos. Y quiero decir que hay un pequeño cambio que es interesante, pero que al final de cuentas refleja la anomia en la cual las instituciones y los gobernantes que han estado en cargo, ya sea el mismo presidente de la República o el Ministerio de Educación o los propios alcaldes, han estado mirando una situación que parece que se empieza a incorporar como habitual o como normal, pero que es lo más irregular, lo más grave y más profundo que puede tener una sociedad, y es que no se pueda ir a estudiar tranquilamente. Y mira lo que está ocurriendo, donde con respecto a los liceos emblemáticos, a un mes que se traspasen los liceos del municipio de Santiago al SLEP, ya no va a ser responsabilidad del alcalde Desbordes, y en un mes por ley tiene que traspasarlo, o sea, el Instituto Nacional, el Barros Borgoño y todos los que están en la Municipalidad de Santiago van a ser traspasados finalmente al Mineduc. Pero justo a un mes de que sean traspasados empieza a haber un cambio de criterio. Y la situación es la siguiente: durante años hay pequeñas voces quizá atomizadas de algunos apoderados. Yo mismo entrevisté, si ustedes buscan en mi canal, en la entrevista de Nicole Rodríguez hace 2 años, entrevisté a uno de los representantes de los apoderados del Liceo Barros Borgoño, que decía: le hemos dicho a la autoridad insistentemente que acá hay adultos metidos en la violencia, hay adultos que entregan insumos, hay financiamiento externo y nadie nos escucha. Bueno, se supo que en la era de Iracy Hasler, que fue ayer prácticamente la era de Iracy Hasler y que además fue electa diputada, bueno, tremenda diputada que llegó al Congreso, hubo un informe en el cual se estableció que 2 profesores del Instituto Nacional entregaron insumos, habían estado involucrados en dar material incendiario a alumnos para que cometieran todo este tema de la violencia en los colegios. ¿Qué es lo que ¿Dijo algo hicieron? Mario Aguilar? ¿Dijo algo Mario Aguilar al respecto? No, pues ahí nos mezclamos con el tema que hablamos al principio, es decir, ¿cómo no levanta la voz el Colegio de Profesores diciendo que la violencia hay que amputarla, hay que investigarla, que van a apoyar en el fondo las investigaciones, que si estos 2 profesores, en caso de ser comprobada su participación, van a ser expulsados del Colegio de Profesores si es que están, lo que sea que esté al alcance de sus manos? No. ¿Sabes lo que dice Mario Aguilar cuando ocurren estos hechos? Exigimos que los profesores puedan enseñar en las aulas de una manera segura. Dice pura idioteces vacías, porque al final me imagino que en su corazón o en su ideología algo de afinidad tiene con la violencia. Pero total, la violencia revolucionaria. La partera de la historia, una cosa así, como para cambiar el modelo. No sé qué modelo quiere, pero en fin. El punto es que esa información, con respecto a que habían 2 profesores involucrados, llegó a manos de la alcaldesa Hasler y su equipo, y lo archivaron en septiembre del año 2024. Es gravísimo, y de hecho hasta se puede configurar un delito con respecto a no haber tomado las cartas, no haber investigado, no haber hecho nada. Pero la situación es la siguiente: dentro de las facultades que tiene el alcalde Desbordes, ha estado empujando a Fiscalía para que investigue. Hace 1 año atrás se le pedía a Fiscalía, y lo pedían los apoderados, que tomara todos los casos de violencia y los agrupara en un caso, porque esto no tiene que ver con que 2 alumnos se escaparon, tiraron 2 molotov, investiguemos a esos alumnos o démosle condicional a esos alumnos. Tiene que ver con que aquí hay algo más, y todos sabemos que sí hay algo más. Y esto involucra de una manera unida
al Instituto Nacional, al Álvaro Borgoño y a todos los otros liceos, a Limba, acuérdense el incendio de Limba con alumnos que resultaron quemados, que todavía algunos están en rehabilitación. Entonces, hay algo más que los agrupa. Eso Hay una significa máquina que entonces. hay algo concertado, hay algo organizado. A lo mejor no es solo un grupo, a lo mejor son dos, pero hay algo que tiene que ver con un factor común. Y Fiscalía no había tomado estos casos como un todo, sino que cada hecho aislado, y eso evidentemente debilita la investigación y no nos lleva al fondo del asunto. Y el fondo del asunto es que estos colegios han sido tomados por grupos ideologizados que han ideologizado a los alumnos. Vámonos más atrás. Algo que pareció una anécdota. ¿Se acuerdan cuando Carolina Toá era la alcaldesa de Santiago y hubo charlas de el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, les prestaron la sala y se tomó como una anécdota? Una anécdota en el sentido de que hubo un pequeño escándalo, algunos concejales dijeron cómo se le presta la sala a ex integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez para que dieran charla. Bueno, no son anécdotas. Si usted junta todos los puntos, aquí significa que tomaron estos colegios para ideologizar a los niños y producirles además esta idea de las reivindicaciones a través de la violencia. Entonces hay un adoctrinamiento. Bueno, las reivindicaciones de cambiar el modelo, de sacar. Pero son puras imbecilidades. Son puras imbecilidades generalistas. La educación no es educación burguesa, que la llaman todas puras esas tonterías. Puras tonterías. Que a vista de las autoridades se permitió. No, está bien, pero quiero saber el punto con respecto a qué ocurrió acá, que hay un cambio. Y hay un cambio y se produjo también una diferencia con el Mineduc y el ministro Luis Cordero. Resulta que el ministro Luis Cordero, el nuevo ministro de Seguridad, lleva 2 meses diciendo que aquí no son hechos aislados, que hay que tomar esto como un tema de violencia y de grupos que están acá funcionando. El Mineduc, mientras tanto, habla de violencia en los colegios como si fuera un tema de comportamiento, un tema de conducta en el colegio. Entonces se ha producido una distancia entre lo que mira el Mineduc y lo que mira el ministro de Seguridad. Pero en lo concreto, por primera vez la Fiscalía tiene un fiscal único que está investigando. ¿Cuál es el problema? El problema es que ahora estos colegios, estos liceos emblemáticos, que son al final donde uno se agarra para poder demostrar cómo destruyeron la educación pública, va a pasar a manos de la SLEP, lo que significa que van a pasar a manos del Ministerio de Educación. Y cuando no hay interés y no hay voluntad para investigar, o cuando uno opina distinto con respecto a eso, se le quita fuerza. Fernando, dime, que no he podido terminar, pero dime. Está bien. Bueno, esperemos que el personal del Ministerio de Educación va a salir volando con el nuevo gobierno, si es que hay un nuevo gobierno, por supuesto. Todos estos asesores, todos estos ideólogos al peo que hay en el Ministerio de Educación, que prefieren que vayan unos travestis a sobarse la espalda que enseñar nada. Pero lo que está diciendo Nicole tiene que ver con lo siguiente, amigo. El proceso revolucionario, los grupos que están detrás, es como una hidra de múltiples cabezas. Las primeras líneas son una cabeza. Los que salen a quemar, a destruir. Los que son dirigentes gremiales, como el señor del Colegio de Profesores. Los periodistas, digamos, simpatizantes que favorecen la causa de la señora Jara y tratan de joder todo el tiempo a Kast. Los grupitos que forman a estos tontones que se dedican a las bombas molotov en los colegios. Todas estas cosas distintas. O la señora Harler en su momento en la alcaldía. O fiscales o no fiscales que, digamos, miran por otro lado. Todas esas cosas, todas esas conductas aparentemente distantes, distintas, de individuos que están en diferentes rincones del aparato de la sociedad, son cabezas de la misma hidra. Directamente o indirectamente, yo no digo que haya un plan conjunto y que todas estas cabezas están planeadas y están todas estructuradas planeadamente. No, esto se produce en parte planeadamente, en parte en forma tácita. Digamos, los que son partidarios de la misma causa, sin necesidad de ponerse de acuerdo, hacen lo que en su ámbito les sirve para promover su causa. Por eso que operan como un conjunto, tácito o expreso. Espero haberme hecho entender. Por ejemplo, lo que yo llamé insurrección y que fue una insurrección, tuvo esos dos componentes. Había una parte organizada que fue el núcleo, porque las cosas no parten solas, señores y señoras,
Y hubo una parte espontánea que son por ejemplo, los delincuentes que aprovecharon el río revuelto, algunos activistas por su cuenta, algunos, eso que llaman en España los espontáneos que se tiran al ruedo a torear con los toros. Hubo un agregado, la gente que fue a tocar la bocina en las calles, pero lo central era el núcleo, sin el cual todo lo demás no habría llegado a existir, pues. Y aquí pasa lo mismo. En esta multitud de cabezas hay un órgano central que es el que da la pauta tácita o expresamente. No necesitan coordinarse todos los días, aunque muchos lo hacen, muchos de estos cabezas están coordinadas, pero no necesitan hacerlo con todas. Tú necesariamente sabes lo que le conviene a la causa. Y desde tu lugar en el mundo, desde tu puesto de combate, por así decirlo, la promueves, la defiendes. A veces esa defensa toma la forma de mirar por otro lado. Como autoridades que ven esto y, por ejemplo, tratan, como tú dices, la violencia como una cosa genérica, como unos matones que hay en el colegio. Todo esto forma parte de un proceso unitario y se ha visto otros momentos en la historia, no los quiero latear con historia, pero si ustedes examinan, por ejemplo, cómo ocurrió que se expandió en el Imperio Romano el cristianismo, mecanismos muy parecidos. Hordas de monjes matando y destruyendo por un lado, el Estado central, el imperio, promoviendo, dándole más facilidades para ascender por la escalera de la jerarquía imperial a los cristianos y no a los paganos. Miles de factores distintos que llevaban al mismo resultado, estimados amigos. Eso es lo que estamos viendo en Chile. Y si uno no es capaz de ver cómo esta multiplicidad a su vez está coordinada tácita o expresamente, significa que usted es ciego para ver la realidad y se deja atrapar por un fenómeno particular. Significa que usted no tiene mirada sociológica, llamémoslo así, para ver el conjunto. Porque ese es un conjunto. Por eso que yo pude prever lo de la insurrección, sin nada más que por eso. Porque hay que tener un modelo, ¿cómo llamarlo? Una manera de mirar las cosas. Y esta manera de mirar las cosas nos permite entender, por ejemplo, a Mario Aguilar, nos permite entender a los funcionarios del Ministerio de Educación, nos permite entender a la señora Hasler, nos permite entender a los profesores que colaboraron entregándoles material inflamable a los cabros, increíble. Todas esas cosas que parecen fenómenos aislados forman parte de la misma corriente. Y que avanzó durante muchísimos años, se dejó avanzar. Miren, claro. Y por eso mismo también me parece que, así como Milei en Argentina dijo, esto va a ser doloroso porque esto no se va a terminar de un día para otro, la pobreza no va a terminar. Me parece que si bien Kast se ha concentrado en decir que si gana va a ser un gobierno de emergencia, tiene que explicarle a la gente que no esperen milagros el 20 de marzo, porque eso no va a ocurrir. Entonces el punto es el siguiente: ¿cuántos años nos costó que de manera pública se cambiara la mirada con respecto a la Araucanía y al sur, donde incluso los mismos políticos de derecha, incluso a Sebastián Piñera le costó en su momento decir cambiar la palabra violencia rural por terrorismo? Y hoy, si ustedes se fijan en las campañas, que hoy nadie duda. Antes era un escándalo cuando decían, no era violencia rural, cuando habían candidatos o algunos por ahí en la derecha que decían, esto no es violencia rural, es terrorismo, era escandaloso y le preguntaban a él, ¿por qué usted dice que es terrorismo? Hoy está instalado, ya cambió, nadie dice violencia rural y se habla de terrorismo en la Araucanía. Miren lo que ha pasado con la violencia en los colegios. Llevamos más de 10 años, más, diciendo la violencia escolar. Violencia escolar es cuando hay una pichanga y dos compañeros empiezan a agarrarse a combo porque no están de acuerdo, porque uno le pegó una patada. Eso es violencia escolar. Bullying, si quieren, por último. Lo que ocurre en los liceos emblemáticos no es violencia escolar, es violencia política, que son cosas adulta. Y de adultos que están en el fondo utilizándolo a los niños. Y durante más de 15 años se sigue hablando de violencia escolar. De hecho, hace poco el Ministerio de Educación, producto de que se han sumado muchos episodios muy violentos, habló de que se está preparando este nuevo programa de convivencia con psicólogos y psiquiatras. A estos niños, primero hay que sacar y aislarlo de los adultos que están todo el tiempo entregándole materiales, insumos y recursos para que salgan con materiales incendiarios a evitar que se hagan clases o a amenazar a los profesores. Pero además hay que sacarles la ideología de encima y eso es un trabajo largo. El punto es que ya se ha dejado de hablar, no tiene un nombre muy específico como el terrorismo en la Araucanía, pero
pocos se atreven a hablar de violencia escolar como se hablaba antes, como de esta cosa como de unos niños mal portados. Acá hay violencia política. Fíjate. Y yo creo que, dime. No, te iba a decir precisamente eso, que interesante es esto, de cómo la manipulación verbal, conceptual, forma parte también de esta hidra. Porque, como tú dices, hablar de violencia escolar era como decir, bueno, este es un tema psicológico, entonces hay que usar psicólogo, una soberana estupidez. Cuando es un tema político, esos cabritos, evidentemente que no son muy inteligentes, pero están en lo que están porque los han adoctrinado, un tema de doctrina, no es un tema de neurosis o de alguna cosa tratable por los psicólogos, si es que los psicólogos son capaces de tratar alguna cosa por lo demás, fuera de cobrar, digamos, las sesiones. Este es un tema político. Y alargarla por 10 años. Y alargarla por 50 años. Bueno, pero fíjate tú cómo con eso distorsionan las cosas, o sea, las conceptualizan de una manera mentirosa y la gente cae. Y como la gente tiene una inercia mental insuperable, siguen por años con la misma idiotez. Hay violencia escolar. Los niños se han puesto tan violentos. Hay que llevarlo a un psicólogo. Y esto no es un tema psicólogo, es un tema político. Perdónenme, pero eso es lo que... Oigan, yo estuve en el colegio también y por supuesto habían matones. A algunos de ellos les di alguna pequeña lección. Alguna lección. Una pequeña lección. Pero era un tema, no tenía que ver con... Nunca la violencia en ese sentido ha sido generalizada, siempre un par de matones o dos, pero nunca más. Y aquí lo convirtieron en ese fenómeno que es completamente puntual en algo que lo explicaba todo. Eso es manipulación completa. Solo para que se acuerden, fue ayer cuando en el segundo gobierno de Sebastián Piñera se dijo que se iba a aplicar la ley Aula Segura. Imagínense lo que estamos hablando. Chile vivió una anomalía tremenda. Vamos a aplicar Aula Segura y los alcaldes que en su minuto eran de derecha, vamos a aplicar Aula Segura y les ponían querellas por aplicar a Aula Segura. Yo no sé si Aula Segura es el mejor mecanismo, pero era lo que tenían, no hay mucho más. Y tampoco había apoyo político. Entonces, acuérdense a Marcela Cubillos, que llegó con un discurso muy duro cuando era ministra de Educación y se la acusó constitucionalmente. Es decir, todo ahí está la ira. Ahí está la ira. Todo estaba confabulando para que se permitiera la expansión de este adoctrinamiento y no se permitiera la educación. Junto con esto hay otra hidra, que es el cambio curricular. El cambio curricular ha sido feroz. Acuérdense cuando estaba la discusión, nosotros lo hablamos en un programa en la radio, Fernando, que querían sacar filosofía, bajarle la hora a matemática. Han hecho del currículum de Chile un currículum antiguo y un currículum que al final no está produciendo las generaciones que necesitamos para que Chile salga del subdesarrollo. Pero todo eso es otra parte de otra hidra y que no ha estado acá otra en el cabeza debate. De la misma hidra. Exactamente. Entonces, miren cómo ha cambiado. Hoy no estamos, yo diría, al otro lado de la vereda. Yo creo que todavía es bastante débil la manera en que se está mirando el cambio gigante que hay que volver a hacer en educación, incluso una contrarreforma. Aquí está, pues. Pero yo creo que justamente, si sale Kast y vienen ciclos virtuosos con respecto a eso, si es que lo logra, no lo sé, ya hay voluntad, ya hay cojones para hacerlo, se podría volver a enderezar, pero hay que enderezar una maquinaria gigante. Bueno, sí, ya va a haber que usar recursos bastante dolorosos, duros, porque el problema llegó a un nivel de putrefacción que no permite medidas tibias. Aquí no es un tema de mesas de diálogo, ni de psicólogos, ni de... Aquí, por ejemplo, en el campo educacional va a haber que cambiar los currículums, hacer de la exigencia una cuestión central, de la disciplina una cuestión central, fuera los violentistas, fuera los profesores que no saben sus materias o que incluso colaboran con las doctrinas revolucionarias y tratan de convertir a sus niños, que los tienen cautivos, en carne de cañón, digamos, política. Eso es lo que son. Los que se quemaron en el instituto son carne de cañón. No fueron los profesores que les pasaron la benzina los que se quemaron, fueron los cabros. Bueno, eso va a requerir medidas duras. O sea, aquí no hay espacio para otra cosa, amigos. Si alguien está esperando que Kast va a mover una varita mágica y se va a desaparecer, y van a desaparecer todos estos energúmenos, no van a desaparecer. No.
Y usted personalmente en su casa va a tener que empezar a acordarse que es papá y mamá y imponer disciplina. Y no tenerle miedo a los cabros. Okay. A mí, cuando veo, por ejemplo, es un mal de... Cuando veo a los papás y a las mamás de las películas y las seriales americanas pidiéndoles perdón a los hijos a cada rato, digo, pero ¿qué Así clase de estamos. imbéciles son estos padres? No se dan cuenta que están creando unos pequeños tiranos en miniatura que luego van a ser quizá samba canuta. No son capaces de disciplinar. Perdón que te hablé tan fuerte. Bueno, aquí estamos en la misma. Va a haber que cambiar la disciplina en las casas, en los colegios, en todas partes. No puede funcionarse de otra forma, de lo contrario el país se hunde completamente, porque no olvidemos nunca, lo central es la calidad del material humano. Si usted no tiene gente capacitada, como algunos países que no quiero mencionar, si son toda una manga de ignorantes y brutos, el país no tiene manera de salir adelante. Punto. No hay ningún plan económico, no hay ningún proyecto urbano o ecológico que cambie, que haga progresar un país si la gente es penca, si la gente es floja, si la gente se reclama, si la gente no quiere trabajar, si la gente está esperando regalos del Estado, si los chiquillos no quieren estudiar, que es la carga académica. Con ese material no se va a ninguna parte. Y eso hay que aceptar lo que es la realidad y cambiar eso va a tomar varios gobiernos, no va a ser meramente el gobierno de... Se necesitan por lo menos unos 20 años, esto es un tema generacional. Nos Sí, jodieron, nos jodieron, nos jodieron, pero a fondo. Y la que inició este proceso de forma más clara fue Michelle Bachelet con su ley de exclusión, la ley o de inclusión, más bien dicho. de inclusión o exclusión, claro, un programa completo de la PNUD, un programa de izquierda que la derecha lo abrazó porque tenía tan buenas intenciones, ¿no? La ley de inclusión, la no Amoroso, selección, amoroso. amoroso, amoroso. Mm. Pero miren, si ustedes se fijan, y yo también he estado viviendo una etapa escolar, ¿no es cierto? Ahora con mis propias hijas, pero si ustedes se fijan, mientras más han regularizado el comportamiento entre los alumnos y más conceptos identitarios les han metido, hoy los niños son mucho más violentos y tienen relaciones mucho más normadas y extrañas de lo que era en la época quizás tuya, Fernando, o en la mía, en que cualquier problema, incluso una violencia física, se solucionaba, tú le pegaste primero, listo, un castigo para allá y para acá, era mucho más simple. Han complejizado las relaciones entre los alumnos y eso ha hecho también que aumente la violencia, entre que la inclusión, que no se puede decir esto, que si este es otro. Hay veces que de verdad una pelea en el recreo solucionaba todo. No estoy diciendo que estoy aplaudiendo la violencia física, lo que estoy diciendo es que ¿Está hay bien? ciertos comportamientos normales entre los alumnos y que producto de esos comportamientos van aprendiendo a comportarse. Es decir, un error de pegarle un puñete a un compañero, ahí se le enseña a un niño que no se le pega un puñete a un compañero o No, lo que ¿sabes cómo sea. se le enseña Pero cuando recibe el puñete de vuelta? Si no es con claro, discursos que se enseñan las cosas. exacto. El tema es que ahora está tan regulado, normado, con tantos conceptos identitarios terminan siendo de exclusión, que los niños son mucho más violentos, no Cantinfleo tienen, pedagógico. y les quitaron la normalidad de cómo comportarse y crecer, que uno al final de cuentas crecía con ensayo y error. El cabro pesado, que era excluido de los recreos porque era pesado, terminaba aprendiendo y terminaba siendo más simpático porque no le quedaba otra. Y finalmente, ahora no, ahora hay que incorporar a todos porque aunque seas pesado, a lo mejor eres víctima de algo, no sé. Han producido que los comportamientos sean regulados, artificiales y no producen esa enseñanza que era el colegio, en el sentido de que había una normalidad de ensayo y error, de equivocaciones y aciertos y la manera en que maduraban, sino que ahora está escrito como tiene y ha sido muy, muy nocivo para crear generaciones muy tontas, victimizadas y que esperan que todo esté regulado. Hicieron un daño al comportamiento de los adultos y de los, no, perdón, de los jóvenes y de los adolescentes con esto de estas leyes de inclusión, de paridad, de esto, que lo otro. La Los agenda, al convirtieron final en es un una poco la agenda generación, woke. la generación de cristal, como dicen algunos. Buenos Sí, para nada, muchos de ellos. No quieren estudiar, no tienen disciplina, se victimizan, pero al mismo tiempo son violentos. O sea, la peor de todos los mundos. Bueno, la peor de los mundos. amigos, quiero recordarles algunas cositas. Primero, ahora que me estoy palpando mi guata como de 8 meses que tengo, voy a parir pronto. Oh, Hombre o mujer, lo no que viene, sé, no sé. hombrecito.
Bueno, amigo, el método EVE, si usted tiene una barriga, no, yo no es para tanto, si la mía es normal por un hombre de mi edad, No. pero hay gente que a los 30 años ya están con unas guatas gigantes, no quiero mencionar personas ni nombres, método eve.cl, amigo, es la manera de eliminar eso, un método hecho para eso, y no solo para la guata, también para la celulitis, las estrías y otras cosas que no quiero ni mencionar que son feas, no se eliminan corriendo, ni comiendo menos o tomando menos, se eliminan con un método directamente hecho para eso, traído de Corea del Sur, que se imparte por métodoeve.cl, que tiene 3 locales, uno en Vitacura, otro en Concón y el tercero en Los Ángeles, y que se comunican, o sea, usted puede partir en uno y seguir en otro. Métodoeve.cl, prepárese para la temporada de piscinas y playas, caballeros, si no, no va a poder salir, va a tener que andar con una túnica encima. Continúo con compreoro.com, donde usted puede adquirir oro y plata en lingotes y moneda para tener una defensa, una póliza de seguro financiero impecable, porque el metal precioso siempre vale y ahora de hecho valen más. Así que es una inversión. Compreoro.com. Todos los productos, las monedas de oro, hay unos lingotes chiquititos que les recomiendo que serían un excelente regalo de Pascua. Todas están certificados con más del 99% de pureza por la Universidad Católica. Continúo con edisur.cl, la editorial chilena que edita libros de calidad, de autores importantes, que tiene un local en Compañía 1025, donde usted puede encontrar esos libros, y que tiene además en el mismo sitio edisur.cl una sección digital para libros, archivos bajables a su Kindle, a su tablet, qué sé yo, esto es muy barato. Y estamos hablando de muchos libros digitales que en papel no los va a encontrar además. Y termino este bloque con entrenainglés.com, que le enseña a usted a hablar, a conversar en inglés, a hablar y entender lo que le habla, ver las seriales de Netflix sin leer los subtítulos, por ejemplo, súper útil porque a veces la película con subtítulos es una película distinta, literalmente, ¿eh? Y yo he visto algunas cosas que son como para reírse a gritos. Así que amigos, conversación con entrenainglés.com. Ya, continuemos con otra cosa distinta. Nos vamos a la campaña porque Bueno, esta es la sí, última semana y es tremendamente sí, importante para el futuro del país. Se están preparando para el debate que viene este día miércoles. Y voy a hablar de la campaña y del debate. Y me voy a concentrar ahora puntualmente con respecto al debate para decir lo siguiente. Está claro que Kast ha tenido una estrategia durante la primera vuelta y esta segunda vuelta que tiene que ver que está concentrado en este gobierno de emergencia, del punto de vista de la narrativa, de la emergencia en seguridad, que implica también la inmigración. Ya voy a ir a eso porque están cerrando sus campañas en el norte y además en economía, etcétera. Y junto con eso, parte de la estrategia tiene que ver con el no confrontar. Y ustedes lo vieron que en general esquivó todo lo que le llegaba desde el comando de Belín Matei o en su minuto del gobierno de Gabriel Boric. Y no entra en la pelea chica o no entra en la pelea. Pero hay que decir algo porque acá estamos para decir las cosas honestas. Kast es malo para los debates. Pareciera ser como que no le... Esto es como tener un jugador que es un buen arquero y lo hacen de ponerse de centro delantero y es malo y a lo mejor como arquero se ganó la Copa del Mundo. Pero el centro delantero es malo. Bueno, Kast ha hecho una campaña correcta, diría yo, va liderando lo más probable y esperemos que sea el próximo presidente de Chile. Pero se vio el 2021 y se ve ahora, los debates no es lo que mejor la lleva, no es su mejor movimiento, digamos. no es su carácter. No es su carácter, no es su temperamento, pero también hay algo de la estrategia que quiero decir. Porque está bien las estrategias y no salirse, es decir, quédate en tu cancha, ¿no es cierto? Y yo creo que es correcto y eso habla de disciplina y habla también de tener las cosas claras. Pero las estrategias llevadas al extremo terminan no fracasando, pero terminan no sirviendo. Una cosa es cuidar el arco, voy a seguir con el fútbol porque a la gente le gusta el fútbol, porque si hablara otro deporte no lo van a entender. Una cosa es cuidar el arco y tú le dices al arquero, te quedas ahí, no te muevas, pero si tú ya estás 1-1 y sales y tienes un jugador enfrente y no hay nadie más, si el arquero se queda en el arco, le meten un penal, un gol inmediatamente y va a tener que salir. Y yo creo que está llevando una estrategia al extremo, que es lo que se vio en el debate
Archie, que fue un muy mal debate. Evidentemente las preguntas eran muy malas. Lo increparon a él todo el rato y no a Jara, pero él también puede salir jugando y no salió jugando. Decir que se acabó el tiempo y no contestar, me parece que llevar la estrategia que están llevando de no confrontar a un extremo. No confrontar no significa no responder. No ser agresivo no significa no tener energía. Exacto. No debatir no significa no tener las ideas claras. Hay una diferencia entre eso y escabullirse, no contestar y no ser claro. No responder para alguien que quiere ser presidente de la República hace creer, primero, que es débil de carácter y dos, que no la tiene clara o tres, que está escondiendo la respuesta. Entonces, digo esto unos días antes del debate porque creo que si bien es correcto no confrontar, la respuesta correcta si fuera un partido de fútbol es salir jugando, no quedarse en el arco y no salir nunca más. Y yo creo que ahí hay unos pequeños votos, no sé si le hará diferencia, de personas que se desilusionan cuando ven a Kast debatiendo. Y yo creo que del punto de vista de la narrativa está en su momento para salir jugando, porque hoy en día, si le preguntan por algunos temas, por ejemplo, inmigración, que antiguamente era, ¿te acuerdas cuando en el 2021? Esto es muy entretenido de ver cómo ha cambiado las dinámicas y las concepciones sociales. Cuando Kast dijo el 2021 que iba a poner una zanja en esos debates que también era muy malo, era una polémica. Y que como que el Orbán de Latinoamérica prácticamente, y era como el fascista que quería poner una zanja. Hoy poner una zanja es como decir que quiere poner una cámara de un dron vigilando la frontera. Nadie se lo rebate porque cualquier cosa que pudiera ayudar para poder segurizar y tener fronteras más seguras, la gente lo aplaude. Mira cómo ha cambiado la dinámica. Entonces, en el contexto de que hoy la corriente le favorece desde el punto desde el punto de vista de las ideas, no debiera escabullirse de la respuesta y tiene que tener respuesta inteligente, no responder. Y bueno, tiene que estar preparado. Entonces, yo lo veo por los comentarios que me llegan. Está bien, no queremos el comunismo, no se quiere votar por Jara, pero queremos un presidente que tenga las cosas claras y que las ideas de derecha las defienda, no que se esconda. Entonces, creo que tiene que salir con mucha más energía al debate. Sí, Nicole. Bueno, sí. Bueno, mira, tú dices que hay que salir jugando, pero para salir jugando hay que saber jugar. Sí, es verdad. Ese es el problema. Ahora, yo creo que Kast tiene las ideas muy claras, pero precisamente por eso no las expone, porque la claridad en este caso consiste en decir cosas que no son muy agradables para el público, que a pesar de todo esperan siempre promesas y cosas agradables los candidatos, incluso situaciones críticas como las que vive Chile. Esperan, sí, no queremos más comunismo, no queremos a estos pelotudos, no queremos a esta gente, pero igual quieren escuchar otras promesas, unas promesas distintas, pero quieren escuchar promesas. Y resulta que Kast no puede decirles cosas gratas. Yo sí, tú sí, porque nosotros no somos candidatos a ninguna cosa, salvo que nos metan un balazo algún día. Pero, si fuera claro, Kast tendría que decir cosas que a la gente no le gustan, pues, porque la gente quiere gratis, quiere mejorarse tomando una pastilla. Si tú le dices, mira, para mejorarle tu problema vamos a tener que internarte en el hospital, vamos a tener que amputarte una pierna, luego te vamos a tener que meter, digamos, en recuperación, ponerte una pierna de palo, y vamos a tener que hacer esto y lo demás allá, tú decís, no quiero escuchar eso. Yo quiero a alguien que me diga que hay una pastilla. La gente quiere una pastilla. Ese producto no lo puede entregar Kast porque no existe esa pastilla mágica. Solo existe el serrucho para cortar la pierna amputada. Entonces, como es un tipo honesto, no puede salir jugando porque esto significaría salir mintiendo, salir diciendo cosas que no son. Eso es. Está imposibilitado, diría yo, creo, por su propia honestidad, de, bueno, vamos a tener que hacer cosas que la gente las entenderá quizá en su momento, pero si las digo ahora, como la necedad es el producto más abundante en toda sociedad, van a decir, no, este gallo no me gusta porque mira lo que está diciendo. Votemos en cambio por la Jara, que hace puras promesas maravillosas. Que a eso se dedica la Jara, a hacer promesas maravillosas. El viejo truco de todos los políticos. Pero Kast no es un político tradicional.
Aunque tenga años de que fue congresal y todo, no es un político tradicional y no son tiempos tradicionales. Entonces, no puede salir jugando. Pero sí hay una cosa que puede hacer, y que tú lo has mencionado, expresar una actitud más fuerte, más enérgica. Eso. Incluso aunque no diga mucho, pero que no se deje arrinconar. Por lo menos que muestre, por último, si lo están los periodistas izquierdosos, digamos, hostigando, y no quiere responder, que saque una sonrisa desdeñosa que se entiende, yo no respondo huevada, por decirlo así. Y pasar a un tema importante, uno no escucha a los idiotas, ¿no es cierto? Cuando yo nunca he olvidado el consejo que me dio mi madre una vez que fuimos por primera vez en mi vida, era cabro chico, al zoológico. No sé si será así ahora, pero en esa época cuando tú bajabas del funicular, la primera jaula que había era una jaula de mono. Y los monos que son medio pesados le estaban tirando cáscaras de maní a un señor y el señor estaba enojado, monos de mierda, gritaba y cuestión. Y mi mamá nos dijo, miren eso, ese hombre le está respondiendo a los monos en vez de simplemente reírse y mandarse cambiar. Y yo nunca olvidé esa lección. Las estupideces yo no las contesto. Rara vez contesto las tonteras que me ponen en comentarios en YouTube algunas personas. Algunas las contesto porque se me olvidó el consejo de mi mamá. Acá se debiera seguir ese consejo y en vez de mantenerse en la actitud como de huyendo, mantenerse en la actitud despectiva que corresponde ante las idioteces. Y con fuerza. No tiene necesidad de otra cosa que eso. Fuerza. Fuerza tranquila. La force tranquille. Mira, te lo voy a poner desde quizá otro punto de vista con respecto a lo que decía. Primero, no enredarse, ser más simple. Mira cómo lo han atrincherado, lo han arrinconado o han intentado arrinconarlo con respecto a la ley de indultos de mayores de edad que tienen enfermedades terminales, porque eso apunta directamente a una buena cantidad de gente que está condenada en Punta Peuco y que son parte de los procesos del gobierno militar. Y resulta que le preguntan por Krasnov todo el rato. Parece que todo esto tiene que ver con Krasnov. ¿Qué cuesta? ¿O qué simple sería responder, mira, esta ley no se llama la ley Krasnov? Esta ley tiene que ver con una mirada de la justicia que está avalada internacionalmente. No estoy diciendo si la pruebo o no, yo lo estoy diciendo, es muy simple. Y se verán los casos y si Krasnov entra o no dentro de las condiciones que estipula la ley, no lo sé. Pero esto tiene que ver con que si hay enfermos terminales que tienen un año, meses de vida o tienen una enfermedad que no tiene ninguna solución, están postrados, etcétera, se vayan a su casa a terminar la condena, algunos les quedan meses, otros, en fin, es muy simple responder, no decir se acabó el tiempo, porque ahí uno, ¿sabes lo que me pasa imagino con que eso? hay un bolsón de votos de gente que dice, a lo mejor no es importante ese bolsón de votos, pero ¿cómo? Que explique lo que quiere hacer. Lo que pasa es que al no contestar está avalando el valor de la pregunta. Exacto. Él debería decir, sí, vamos a liberarlos porque están viejos, porque se están muriendo, e incluso Y al muchos de ellos no Estado. deberían haber estado ahí, los arrastraron a la cárcel de manera chueca. Pero cuando tú todavía le das cierta validez moral a la pregunta del adversario, que no la tiene, entonces te corres. Hay que ser derecho. Y mucha gente estaría contenta con que se dijera una cosa tan simple como esa. Decir, oiga, lo que tú dijiste, están en viejos, están terminales, y hay otros que además no debieran haber estado nunca ahí ni un día. Los llevaron, los arrastraron en medio de esta oleada que hubo, esta cacería de brujas. Eso es lo que yo pienso, yo sé lo que voy a hacer. Si no les gusta, váyanse a freír espárragos. Mira, Pero claro, para eso hay que tener otro temperamento. Lamentablemente también aquí hay un tema de temperamento. Casi es un hombre muy tranquilo, lo cual le ha servido muchas veces, pero a veces tanta calma, digamos, tanta calma chicha, digamos, parece debilidad. Y bueno, pero en fin, en todo caso, estoy tranquilo que ya estamos al final de este proceso y esto no va a influir mucho, ¿no? No. Sí, pero también tiene que ver con una situación y que es salir de la narrativa moral de la izquierda y de los periodistas. Cuando tú lo dijiste perfecto, Fernando, cuando tú respondes y respondes claramente, no porque quieres favorecer a Krasnov, que parece ser como aquí un protagonista de una elección que nadie se acordaba de Krasnov, y creo que a poca gente le importa, solamente a quienes están involucrados directamente con eso, sino que el punto es que
cuando tú respondes así, de una manera genérica, ¿qué es la realidad? Si no estás escondiendo nada. Cuando se hace esta ley no se hace a favor de Krasnov. Si es que la hacen, no tengo idea si va a haber la voluntad, los votos, no lo sé. El punto es que si hay una idea dando vuelta ahí, tienen que salir de esa condición moral, porque esa pregunta tiene ese aspecto moral y tiene la narrativa aún incorporada de la izquierda, es decir, Así cualquier es. cosa que... Entonces, tienen que empezar a responder como corresponde, sin irse al rincón, producto... Lo mismo con respecto a la mujer, le volvieron a preguntar si va a eliminar el Ministerio de la Mujer, porque lo están llevando a la escena del 2021. No estamos en el 2021, las corrientes son distintas. A lo mejor no necesita eliminar el Ministerio de la Mujer. Y da lo mismo. El punto es que esas preguntas no lo arrinconen, porque él dijo que no. Pero él podría decir, mire, nosotros necesitamos achicar el Estado y vamos a hacer una evaluación exhaustiva de los ministerios para ver cuáles sí y cuáles no. Punto. Podía No haberle es... dicho, podía haberle preguntado al periodista, ya que usted es periodista, ¿por qué no nos cuenta y nos ilustra cuáles son las cosas maravillosas que ha hecho por las mujeres el Ministerio de la Mujer? A ver qué Exacto. habría contestado el periodista, se habría quedado callado. Porque no ha hecho ninguna cosa por la mujer el Ministerio de la Mujer, salvo darle pega a las mujeres que fueron funcionarias del Ministerio de la Mujer. Oye, perdóname un poquito, pero estamos llegando al tiempo, así que les quiero recordar, amigos, espacioajedrez.com está ofreciendo 2 cursos, uno para niños, para que aprendan a jugar y sobre todo aprendan a aprender a jugar, a usar métodos analíticos que les van a quedar y les van a servir para toda la vida, no solo en el ajedrez. El ajedrez es un juego nomás, es la vida la que está en juego cuando usted juega ajedrez, porque aprende a pensar analíticamente. Eso es fundamental, hace toda la diferencia. Hay otro curso además para gente que sabe jugar pero quiere jugar mejor. Los cursos son todos online, son muy accesibles. El de los niños cuesta 25 lucas mensuales, el otro 21 lucas mensuales, el segundo dura 4 meses hasta marzo, el otro dura 2 meses, y el de los niños incluye unos libros a todo color. Es una excelente oportunidad. Ahí hay un teléfono para que se comuniquen, un WhatsApp con el creador de espacioajedrez.com. Sigo con Salinas y Ojeda, abogados especializados en temas civiles, amigos, llevan años en esto, tienen una buena tasa de éxitos legales. No quiere decir que lo ganen todo, es imposible, pero tienen una muy alta tasa de éxitos legales y los están esperando para cualquier tema suyo en salinayojeda.cl. Continúo avec SLI Consultores, Servicios Logísticos de Ingeniería, para resolver temas logísticos que usted quizás ni siquiera sabe que existen. Hay una hemorragia en su logística y usted no la ha visto, no la ha detectado y está perdiendo clientes, está perdiendo mercancía, está perdiendo plata. Ellos van a encontrar esas fallas, le van a ofrecer un modelo alternativo y le van a buscar el personal adecuado. Sigo con insightchile.cl, una empresa especializada desde hace 15 años con un personal muy, pero muy profesional y que está todo el tiempo actualizando sus conocimientos para el cumplimiento tributario y optimización de la carga fiscal, todo lo que tenga que ver con eso, estimados amigos. Regularizar situaciones que puedan ser complicadas con el servicio de impuestos internos. Tienen una experiencia muy grande y han resuelto muchas situaciones. insightchile.cl. Continúo con Flamenco, flamencas.cl. Allí usted puede ubicar artistas del flamenco para un acto privado en su casa o en el local que usted arriende, para un matrimonio, como hice yo con una de mis hijas, fue precioso, para un cumpleaños, han habido muchos cumpleaños que han participado, para eventos de reuniones familiares grandes, a veces se reúne toda la familia, 100, 200 personas, todas esas cosas, eventos corporativos también, restaurantes que quieran tener un día, un espectáculo, están disponibles para todo, ellos ponen el equipo, usted no tiene que molestarse en nada. flamencas.cl. Estamos llegando al final, Nicole, por si Hablemos acaso. un poquito de Jara, sí, yo sé, ya vi la hora, ya vi la hora. Y tenemos una novedad, fíjate. ¿Sí, cuál? Pareciera ser que el Partido Comunista, porque Lautaro Carmona este día lunes de una entrevista, dice que si gana Jara es un gobierno de centro izquierda. O sea, parece que al Partido Comunista lo van a expulsar de la internacional marxista, no sé, pero en Chile tenemos, así No, como estas cosas tan oye, irregulares. el Partido Comunista se va a suspender entero. Suspendemos la existencia del Partido Comunista. No No, pero solamente suspendemos la militancia Jara, nos suspendemos todo. esto es lo más raro que hay. Tenemos en Chile un partido comunista que en enero a inicio de este año
en su reunión anual reivindicó como principio el marxismo-leninismo, pero eso ahora es de centro izquierda. ¿Qué es lo que habrá a la izquierda del Partido Comunista, me pregunto? Porque si ellos son de centro izquierda, no sé qué es lo No, que oye, queda. si cree Carmona que pueden ganar todavía unos 5 votos más, el día antes de la elección van a decir que son de derecha. Bueno, Claro, más o menos vamos por... mire, va- somos de socialdemócratas, pero tiraditos un poco para la derecha. Capaz que digan eso. bueno, Cualquier cosa. ¿qué esperar? Bueno, lo que se puede esperar de esta última semana son dos cosas. Vuelve el gobierno a estar en la primera línea de la campaña. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada cómo habían hecho desaparecer al gobierno de la campaña y Gabriel Boric se replegó, pero le duró poco? Y le Sí, duró poco porque van a no tirar, resiste, no no resiste. resiste él de manera personal, pero en segundo lugar porque efectivamente ocurrió lo que yo analizaba la semana pasada, que debilitó a la campaña de Jara, no tenía ni un punto de referencia, no tenía todo esta como equipo y esta Algo. institucionalidad, algo que la sustentara y se veía una campaña mucho más débil. Bueno, ya volvió el gobierno de lleno a estar en la campaña y esta última semana van a tirar lo que les Tarde, queda tarde. con todo lo que puedan para poder hacer esta campaña que es contra Cast. Janet Jara en un minuto, cuando Francisco Vidal asumió de vocero y otros, que hubo ahí una pequeña confrontación entre dos miradas de la campaña y se primó, ganó la visión de que al final esta campaña no tenía que ver tanto con, hablan de las propuestas, pero no tienen muchas, sino que tenía que ver con confrontar a Cast, tensionar la campaña, sacarlo al pizarrón, y eso es lo que llevan haciendo 2 semanas, y por lo tanto en esa línea es funcional que esté el gobierno, Sí, porque es todos sí. contra Cast. Eso es lo que vamos a ver esta semana. ¿Te acuerdas tú cuando estaba empezando ya la Segunda Guerra Mundial? Churchill fue nombrado primer ministro en reemplazo de Chamberlain y en una comunicación radiofónica célebre dijo: no puedo ofrecerles más que sangre, sudor y lágrimas. Bueno, la señora Jara solo puede ofrecer odio, rencor y rabia, nada más. El odio, rencor y rabia, que es el corazón motor emocional de la izquierda. Es lo único que puede ofrecer, y por eso que se manifiesta lógicamente contra Cast, como lo han hecho siempre. Siempre es contra algo, ¿eh? Pinochet, Piñera, Cast, el que sea. El imperialismo, la globalización. Siempre tiene que haber un objeto de odio. Es lo único que pueden proponer. A veces también ofrecen sangre, ¿eh? En los regímenes comunistas clásicos ofrecieron y lograron mucha sangre. Bueno, amigos, el programa está terminando. El próximo jueves será la última jornada que vamos a estar con Nicole antes de las elecciones. Después, por supuesto, seguiremos trabajando hasta que ella quiera, qué sé yo, o yo me O le muera o lo vaya. que sea. Y bueno, amigos, no se dejen arrastrar por los cantos de sirena del sangre, sudor y lágrimas convertido en rabia, rencor y resentimiento, y piensen en el país, en el futuro que nos espera. Miren a sus niños cómo los están formando y recuerden que esto no va a ser fácil, pero vale la pena. Hay esfuerzos que valen la pena y hay cosas fáciles que llevan al infierno. Acuérdense de eso, el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones, ¿no? Así es. Ya, amigos míos, nos veremos mañana nosotros y con Nicole nos vemos el próximo jueves. Chao, chao. Chao, chao.